Buenas a todos. Bueno, segundo vídeo del módulo 2 de la diplomatura en futsal y en este caso vamos a centrar la explicación en el segundo punto que mencionábamos en el vídeo anterior y que se trata de los elementos de la planificación. Eh, Como decimos comúnmente, relacionamos los elementos de la planificación con el concepto de semana a semana. eh, que también puede ser mes a mes o año o sesión a sesión. Pero bueno, como mencionaremos después, cada microciclo de entrenamiento, que es la unidad más pequeña dentro de la planificación, cada microciclo es único y atiende a lo que es las necesidades de la competición, sobre todo cuando hablamos de planteles superiores. Esto en formación o en categorías inferiores no debería suceder, aunque sucede. Dentro de los elementos de la planificación hay que tener en cuenta las fases sensibles de los jugadores, las capacidades, las distintas fases de aprendizaje en las que se encuentran y es por esto que hay que definir objetivos según los diferentes niveles en los que nos encontremos. Qué contenidos hay que priorizar por categoría, qué macrociclos encontramos para cada uno de ellos, dividir eso que queremos en un mesociclo, en un macrociclo, en un microciclo. Y luego, por último, escoger las tareas o las actividades adecuadas para poder desarrollarlo. Dentro de las unidades o de los elementos de la planificación, como habíamos dicho, tenemos los macrociclos. Los macrociclos son la unidad de planificación o la unidad temporal más grande y duradera y está compuesto por mesociclos. Dentro de este macrociclo hay diferentes maneras de planificarlo, puede ser de una duración de 5 a 6 semanas o incluso de 2, 3 a 4 años. Depende del objetivo que nos planteemos y sobre todo el objetivo general que tengamos. Dentro de los macrociclos podemos encontrar tres grandes periodos. Uno es el periodo preparatorio, otro es el periodo competitivo y por último está el periodo de transición. Dentro del periodo preparatorio hablamos de lo que es el periodo de adquisición. El objetivo fundamental de este macrociclo será aumentar la capacidad funcional del deportista. Incluir grandes cargas de trabajo, grandes intensidades y tener como fin adquirir la forma física del deportista. En cuanto al periodo competitivo, es lo que llamamos también el periodo de estabilización, que se corresponde sobre todo a mantener ese estado de forma del deportista durante todo el periodo competitivo. Es lo que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que tengamos. Y por último está el periodo de transición, que también está relacionado con la pérdida temporal, porque es el periodo que viene luego de la competición. El objetivo que tiene este periodo es aportar un reposo y una recuperación óptima al deportista y prepararlo para lo que sería la siguiente etapa. Dentro del siguiente punto, que es el mesociclo, como decíamos antes, forman parte de los macrociclos, pero están compuestos por microciclos. Es la combinación de diferentes microciclos dentro de una etapa de entrenamiento. Deben tener, obviamente, una dirección de entrenamiento similar y los objetivos deben ser simultáneos. No podemos tener un mesociclo con un objetivo muy diferente al siguiente porque estaríamos siendo perjudiciales para el equipo. Como decíamos antes, tiene como finalidad conseguir objetivos parciales dentro del proceso de entrenamiento y estos objetivos se van a cumplir dándole forma a esos microciclos de entrenamiento que lo conforman. La duración de un microciclo, de un mesociclo, perdón, va a depender de tres grandes factores. En primer lugar, del tiempo necesario para obtener la mejoría del jugador o del equipo, del ritmo de esa mejoría. Si no se mejora en el periodo que estamos deseando o que tenemos previsto, obviamente hay que ajustar, como hablábamos en el punto 1. Y después de las diferentes condiciones o de los diferentes aspectos que nos podamos encontrar. La duración de la competición, si hay partido entre semana o no, cómo se desarrolla
ese plan de trabajo, etc. ¿Sí? Y después el siguiente punto son ya entrar dentro de los microciclos de entrenamiento. El microciclo de entrenamiento suele ser semanal y probablemente es la unidad o la herramienta más importante dentro de la planificación y es lo que se le llama la unidad fundamental en la estructura. Hay tres grandes formas de dividir los microciclos. Uno es la pretemporada, otro es el periodo competitivo y otro es el periodo de transición. Los microciclos dentro del periodo de pretemporada, lo más habitual es que tengamos, sobre todo apuntado a plantel superior, unas 5 o 6 semanas de pretemporada, donde el objetivo de estos microciclos será conseguir o alcanzar la forma física esperada para nuestro jugador y para nuestro equipo. Obviamente la organización de las cargas va a ser muy importante y va a estar condicionada por los partidos de competición. En este caso no hay partidos de competición, hay partidos de pretemporada donde el objetivo no es ganar, sino alcanzar ese rendimiento y esa forma física. Y luego cada equipo va a disponer de unos condicionantes que van a marcar el diseño de la pretemporada. Los objetivos que tenga el club para ese equipo, cómo fue la pretemporada o la temporada anterior, si hay un entrenador nuevo o no, el calendario de competición, si hay jugadores nuevos o si mantengo la base del año pasado, cuándo tendré los amistosos y cuándo no, qué instalaciones tendré disponibles, si tengo solamente una cancha, si puedo trabajar en arena, si puedo trabajar en gimnasio, etc. Después tenemos los microciclos dentro del periodo competitivo, que en todos los deportes de equipo son o están regidos por lo que es la competición. Aquí hay que hacer un paréntesis con lo que es equipos formativos o en categorías inferiores. Yo creo que trabajar microciclos según la competición en estas etapas no es lo aconsejable. Sobre todo en edades más tempranas, quizá en una cuarta, quinta categoría ya me puedo poner a trabajar según esa semana o según el partido que tengo ese fin de semana, pero hay que saber gestionarlo muy bien, lograr un equilibrio entre la formación y en lograr que ese jugador sea más completo y no centrarme solamente en obtener los resultados. Y por último están los microciclos dentro del periodo de transición, que dentro ya de esta etapa se buscan actividades, se buscan tareas un poco más relajadas, con cargas más bajas que permitan la recuperación del deportista. Hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de lo que es la elaboración de un microciclo. Hay que tener en cuenta las características de los jugadores y del estado de forma, las características del entorno y del contexto, lo que hablábamos antes, qué partido tengo ese fin de semana, cómo está el jugador, etc. Tener en cuenta también el microciclo anterior y qué tipo de microciclo me encuentro, sobre todo porque el objetivo puede cambiar, quizá haya que reevaluar o readaptar lo que estábamos trabajando o lo que teníamos previsto. La dinámica de las cargas es muy importante para que el jugador llegue en un estado óptimo de forma al partido. También es importante saber el número de lesiones, la edad de los jugadores, en qué momento se encuentran. No es lo mismo aplicar una carga de entrenamiento alta a un jugador joven que a un jugador de edad más avanzada, también hay que tenerlo en cuenta. La importancia del partido de ese fin de semana, o del partido pasado, o del partido que vendrá. Hay que saber analizar qué es lo que sucedió ese fin de semana para poder también valorar, cambiar o no la planificación de ese microciclo. Y por último, como decíamos, el calendario y la fase de competición y lo que queremos para nuestro equipo. Si hay alguna situación de juego que queramos priorizar, corregir, modificar, etc. Como se dice, se diseña siempre en función de un contexto y se atiende a las necesidades individuales y colectivas de ese equipo. Se debe intentar abarcar todo lo posible, pero tener en cuenta estos puntos. El siguiente elemento dentro de la planificación es la sesión de entrenamiento y las tareas, que son las unidades más pequeñas dentro de lo que es la planificación. Dentro de estas sesiones, el objetivo obviamente va a estar regido por lo que querramos para ese día o para esa sesión de entrenamiento. Y lo importante aquí es destacar las tres grandes partes que hay dentro de una sesión. Está la parte inicial o el calentamiento, la parte principal y la parte final o de vuelta a la calma.
Dentro de la parte inicial o de calentamiento, el objetivo de esta fase es preparar y activar tanto física, técnica como psicológicamente al jugador que viene a entrenar. Muchas veces lo confundimos con salir a trotar 5 minutos, con correr alrededor de la pista o de la cancha, y yo creo que eso es un error. Como decíamos antes, hay que preparar al jugador para lo que va a desarrollar después en esa sesión. Si yo al jugador lo hago correr 10-15 minutos alrededor de la cancha, creo que poco tiene que ver con el objetivo que tengamos después. Un correcto calentamiento tiene que durar entre 5 y 15 minutos y debe abarcar tanto la parte de calentamiento general, que son ejercicios para activar el organismo y la musculatura, el calentamiento específico, que ya tiene que ver, ya tiene que tener relación con el objetivo de ese día. Por ejemplo, si vamos a trabajar el pase, intentar buscar alguna tarea o algún juego orientado o donde se vea el pase, puede ser un rondo, un medio, algo en parejas, algo donde tengan que ir dándose pases alrededor de la cancha, etc. Y después la última parte del calentamiento es la de los estiramientos, que aquí hay entrenadores que lo hacen y entrenadores que no, pero bueno, eso también queda a merced de cada uno. Después tenemos la parte principal de la sesión, que es donde se centra la mayor parte del tiempo y está formado por aquellas tareas que nos van a ayudar a conseguir el objetivo que tenemos. Por ejemplo, si teníamos el objetivo de trabajar el pase, dentro de la parte principal tendremos todas las tareas, tanto globales como analíticas, que nos ayuden a conseguir ese objetivo. Podemos trabajar ya en grupos reducidos, podemos hacer alguna posición, alguna tarea que tenga sí o sí relación con el objetivo que ese día será el pase. Como decíamos en el punto 1, en el video anterior, es importante ir de lo más inespecífico a lo más específico y de lo más fácil a lo más difícil. No podemos empezar por lo más complicado porque el juego no va a tener la capacidad o va a ser muy complicado que se pueda adaptar. Y por último tenemos la parte final o la vuelta a la calma, donde el objetivo es que ese jugador vuelva al estado de reposo en el que empezó el entrenamiento. Suele durar 5 a 10 minutos y puede incluir algún juego, alguna tarea. Aquí sí podemos hacer esta famosa 5 minutos de correr alrededor de la cancha para que el jugador se pueda relajar. Carrera continua suave y por último, sí, los estiramientos, que creo que es, sobre todo en edades tempranas, importante incluirlos para que el jugador coja ese hábito de estirar después del entrenamiento. Siguiendo a lo que es las tareas dentro de una sesión, podemos dividir dos grandes grupos de tareas, que son las tareas analíticas y las tareas globales. Cuando hablamos de tareas analíticas, hablamos de aquellas tareas que se dan o se realizan de forma aislada y que prácticamente o 100% no tienen oposición. Son tareas donde se suelen trabajar un aspecto muy, muy concreto, ya sea técnico-táctico, y bueno, dentro de las características suelen ser un poco aburridas, no tienen oposición y la capacidad de repetición es muy alta, la capacidad de ejecución. Esto lleva a que no haya prácticamente capacidad de decisión o no haya capacidad de percepción. Está todo automatizado y se siguen unos mecanismos impuestos en este caso por el entrenador. Y después tenemos las tareas globales o integradas, en las que se suelen intervenir más de un elemento del deporte. Aquí ya vemos la figura del compañero, del rival, de la pelota, etc. Como decíamos antes, se llevan a cabo mediante el desarrollo simultáneo e integrado de diferentes factores, ya sean técnicos, tácticos, físicos o psicológicos, y se desarrollan desde una perspectiva más global o integradora. Dentro de las ventajas que tienen estas tareas, son más motivantes para el jugador, son más divertidas, se trabajan varios aspectos al mismo tiempo, como decíamos antes, algo técnico, algo táctico, y tienen cierto grado de realismo. Se asemejan más a lo que vamos a encontrar después en un partido o en una competición. A diferencia de las tareas analíticas, hay muchísima más percepción y capacidad de decisión, sobre todo porque hay ya oposición, hay un compañero, está el elemento por el medio.
Y en cuanto a las desventajas, quizás son menos eficaces porque no se trabaja puntualmente un aspecto técnico o un aspecto táctico y pueden ser más dificultosas para el desarrollo de los jugadores. Un ejemplo puede ser una posesión, como decíamos antes, algún trabajo integrado para trabajar la parte física y técnica, y sobre todo el ejemplo más común es el del partido que hacemos al final del entrenamiento. Dentro de este punto, también a la hora de desarrollar una tarea, tenemos 3 estilos de enseñanza que podemos llevar a cabo o llevar adelante. Están el mando directo, la resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Dentro del mando directo es el entrenador quien determina qué hay que hacer, en qué tiempo, de qué manera, bajo qué condicionantes, y hay una organización muy fija de lo que es esa tarea. Por ejemplo, en un circuito físico-técnico, donde el técnico dice hay que saltar el cono, dar el pase y sprintar o volver caminando. Entonces, el jugador no tiene prácticamente capacidad de decisión, solamente se basa en repetir ese mecanismo todas las veces que hagan falta o hasta que el entrenador diga tiempo y cambio. ¿Sí? Después tenemos la resolución de problemas, que es cuando se busca que el jugador encuentre por sí solo la respuesta al problema que se plantea. Aquí trabajamos bastante el tema de la creatividad, de la percepción o de la decisión. Y es un método de enseñanza, un modelo de enseñanza que pone al jugador en el centro, que le da su protagonismo, que lo hace pensar y que lo hace buscar al final la respuesta esa que queremos. Al igual que mencionábamos anteriormente, las tareas deben ser también sencillas o tienen que tener una solución que el jugador pueda encontrar y no deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles. Y por último está el descubrimiento guiado, que bueno, se trata de dar herramientas o de guiar a ese jugador a que encuentre la respuesta deseada. Cambia en cuanto a la resolución de problema, ya que en este tipo de estilo se intenta inducir al deportista a que analice lo que está sucediendo. Se le dan o él tiene que encontrar las diferentes soluciones que hay, pero como entrenadores creo que es importante plantear una serie de retos o de objetivos y que el jugador propio busque la respuesta. Aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis o una diferenciación entre lo que es plantel superior y planteles inferiores, ya sea en cuanto al estilo de tareas y en cuanto a los métodos de enseñanza. Creo que en edades tempranas es fundamental trabajar a nivel de tareas globales o integradas, aunque se tiene que ir echando alguna tarea analítica. Por ejemplo, si el niño me llega al club y no sabe controlar la pelota, yo creo que es interesante poder, al menos al principio, incluir tareas analíticas para que el jugador repita muchas veces ese control y una vez que lo tenga asimilado poder pasar a lo que son las tareas globales. El hecho de tener una posición, un defensor, un compañero o el elemento de la pelota por el medio, lo va a ayudar a ponerse en contexto, a que luego cuando tenga un partido poder responder y adaptarse. Y cuando hablamos de estilo de enseñanza, lo mismo. En edades tempranas, utilizar muchísimo la resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Creo que tenemos que buscar que el jugador sea creativo, que piense, que sepa encontrar la respuesta. Y como entrenadores no dar todo el tiempo la solución a eso que les pasa. Si logramos un jugador completo que piense y que decida en el momento, creo que vamos a estar muchísimo más cerca de alcanzar los objetivos que nos planteemos. Así que bueno, hasta acá el segundo video, donde hablamos de los elementos de la planificación. Espero que haya quedado claro y que los diferentes aspectos les ayuden. Y bueno, como dije anteriormente, cualquier consulta, cualquier duda, lo vamos a poder comentar y debatir en los encuentros asincrónicos. Muchas gracias.